Aquí está Arturo, Mayra, Eduardo, y algo está pasando. Ahí estoy. Yo estoy aquí estoy. Me perdí. Déjenme cambiar. Ahora sí. Y ya está aquí Eduardo y probablemente, brevemente, Laura. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, Julio, Mayra, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien. Mayra, ¿cómo estás? Ahí Mayra está congelada su imagen. A ver si puedes reconectarte, salirte y volver a entrar para que se pueda escuchar y se pueda ver la imagen. Si me estás escuchando, Mayra, por favor, conéctate y desconéctate. Algo está pasando. Pues los temas son, aunque ya pasamos el 1 de diciembre, los 3 años del actual gobierno, rápidamente les pediría qué calificación le dan a los 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Del 1 al 10, ¿qué calificación le dan? Arturo, por favor. Un 6, Julio, un 6. De panzazo pasa. Por algunas situaciones que quien mueve la agenda de este país es el presidente, pero hay situaciones donde participan otros elementos de su gobierno que yo diría que también no están muy evaluados. Hay ciertos temas que considero que quedan todavía de ver, estos temas que hemos abordado de las leyes de amnistía, de defensa de derechos humanos, de estas situaciones, de aprobaciones de leyes discutidas como por ejemplo las penalizaciones por ataques a las vías de comunicación, algunas leyes que habían propuesto panistas y que no habían podido avanzar y que en este gobierno pues han sido aprobadas. En esa parte, ante esta situación de estos resultados, yo diría que hay cosas que se quedan a deber. El presidente sigue teniendo muy buen nivel de aceptación, tiene la simpatía de la gente, así se va a ir, pero hay situaciones en las cuales vemos a grupos paramilitares en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca. La situación de Tamaulipas nos debe de preocupar, es un estado que va a ganar Morena, sin embargo se están pateando hasta por debajo de la mesa, las situaciones que han ocurrido en el estado de Guerrero y etcétera. Eso yo le pondría esos inconvenientes, Julio, esos 3 años. Y el 6 sería, la calificación de 6 sería ¿pasa o está reprobado de acuerdo a tu evaluación? Pasa, pero no con los resultados que quisiéramos en ciertas partes, que son cosas que pues fueron abanderadas por esta lucha con mucha gente de izquierda y que de pronto vemos algunas situaciones que pareciera que pues si se militariza la seguridad pública, cosa que no hicieron tan fuerte, bueno, voy a decirlo así, con toda esta situación que se dio con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no se aprobó una ley de seguridad interior, pues ahora con esto que tenemos de la Guardia Nacional, pues sí hay una situación donde los militares no solamente están participando en la seguridad pública, sino en cada vez más actividades que tendrían que estar en manos de civiles. Dicen que el problema es la corrupción, pero pues si tú acercas a elementos no corruptos a donde están los focos de corrupción, pues vamos a ver qué situaciones se van presentando. Eduardo, ¿qué calificación le das al actual gobierno, 3 años ya gobernando el país? Yo le doy un 7.5, Julio. 7.5. Porque ha estado en las condiciones más adversas que pudieran ocurrir en un sexenio. Digo, ningún presidente ha enfrentado la situación que estamos enfrentando nosotros, y aunque ciertamente hay muchos pendientes, hay mucho por hacer, pues en esta situación un gobierno se puede derrumbar, se puede derrumbar y aquí en México pues ha tenido la fortaleza con las acciones que han emprendido de política social, con un estilo muy particular con el que se puede disentir, pero las acciones que ha emprendido han soportado hacia la ciudadanía, ha tenido una buena aprobación. O sea, sí van de la mano la aprobación que tiene la ciudadanía y la acción de gobierno.
No puede ser como algunos quieren interpretar, que la popularidad no tiene que ver con las acciones de gobierno. No, pues eso no sucede ni aquí ni en ningún país, ¿no? Entonces, yo creo que en este escenario sumamente adverso, pues hemos salido adelante, ¿no? Hemos salido adelante. Eso sería, Julio. Laura, bienvenida a La Voz de Julio. Mayra está teniendo un poquito de problemas. ¿Qué calificación le das a los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador del 1 al 10? Hola Julio, ¿cómo están todos? Perdón por la demora. Pues si yo me viera así como muy severa, pues creo que sí, un 7.5, pero es que no podemos dejar de lado, efectivamente, como ya mencionaron, la pandemia que ha pegado en todos los rubros y además, pues la diferencia con los sexenios anteriores. Este es un gobierno que, pues muchos que nos consideramos de izquierda esperábamos. Es un gobierno que nos ha cumplido en mucho y aunque también todavía falta un largo camino por recorrer y muchas cosas que estamos esperando y exigiendo y que pues no ocurren, creo que tampoco pues podemos dejar de ser, no sé cómo decirlo, no podemos tampoco dejar de reconocer las cosas que sí están bien, las cosas que se han intentado, las cosas que se ve que sí hay voluntad, que sí hay convicción. Entonces yo creo que sí sería un 8. 8, perfecto. Mayra Portillo, bienvenida a La Voz de Julio. 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué calificación le das del 1 al 10 en esa escala? Algo pasó con Mayra Portillo, tiene problemas ahí con su señal. Entonces, Arturo le das 6, calificas con 6, Eduardo con 7.5 y Laura con 8. Falta Mayra. Déjame preguntarte, Arturo, ya que tú le das la calificación más baja, por curiosidad, ¿qué calificación le das al gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el gobierno pasado? Para mí todos esos han sido gobiernos reprobados, fallidos, de corruptos. ¿El número qué calificación? ¿5, 4, 3? Reprobados, o sea, no tengo que darle un número. Si estoy diciendo reprobado, es reprobado y ya. O sea, no aprobaban nada en cuestión de derechos humanos, en cuestión de corrupción, en cuestión de honestidad. Esos señores, ¿qué puedo decir positivos de ellos? Si he criticado fuertemente todos esos señores, con mayor razón tengo que criticar a quien he votado desde hace muchísimos años, Julio. 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué calificación? O sea, si quieres les pongo -10, Julio. Ok, ¿sabes por qué te pregunto? Para ver qué tan cercano o qué tan lejano estás del 6 que le das. 10, ponles -10, -20, Julio. Para mí nunca han sido señores por los cuales he votado y repruebo todas sus políticas de corrupción, Julio. Laura, ¿qué calificación le das al gobierno anterior inmediato de Enrique Peña Nieto? Pues creo que para nosotros, o al menos yo como persona pues de izquierda, creo que pues sí, un 0, ¿no? Quizás para alguien que tiene o que creció más en tintes neoliberales podrá pensar que las cosas se hicieron bien, que las reformas eran pioneras, que todavía creen que la empresa, la propiedad privada es como lo primero, lo máximo que se debe impulsar, ¿no? Entonces creo que hay diferentes formas todavía hoy de ver las cosas y pues en ese sentido yo creo que sería. Ok, Eduardo, el gobierno anterior de Andrés Manuel, de Enrique Peña Nieto, ya le apagaste ahí a la cámara. No, préndele, por favor, Eduardo. Ahí estás, no le aplastes a la cámara. La calificación, adelante. Yo creo que para el caso de Peña sería un 5, yo creo que sí le daría un 5. Obviamente también pues hubo muchos problemas, mucha corrupción, como parece que es de los gobiernos que han desviado más recursos. Sería difícil saber qué gobierno ha desviado más recursos, si Salinas de Gortari o Zedillo, Fox, Calderón.
pero ciertamente y también no tenemos afinidad con digamos, con el proyecto de particularmente el energético de Peña Nieto, pero bueno, yo creo que un 5 es lo que le daría a Julio. Perfecto. Quiero tocar este tema, vamos a ir al tema de la sucesión presidencial, pero antes de ir a este tema del racismo, la discriminación, puede ser por género también, tanto en México... Yo entiendo, ¿qué pasa, Julio? No consigo escucharlos. A ver si te puedes desconectar. ¿Me puede atender? ¿No? Perfecto. No, me lo pierdo. Quiero tocar este tema. Pues no me... Vamos a ir al tema de la sucesión presidencial, pero antes de ir a este tema... Hay un eco por ahí. Déjeme un segundito. No, la verdad es que ninguna me funciona. No está funcionando el audio de Mayra. Y decía que quería tocar el tema del racismo. Ojalá y se pueda conectar nuevamente Mayra Portillo. El tema del racismo, discriminación. Y no sé si ustedes coincidan que es un tema, pues son temas que no se tocan mucho. Siempre uno está, o la mayoría de los medios comunicadores están en lo coyuntural, en lo que es del día. No significa que nunca lo aborden, pero casi no se toca o se toca muy rápidamente. El tema de la discriminación, racismo, pues es discriminación por género, somos una cultura machista, o si no somos, díganmelo. Y les pregunto porque no sé si ustedes han seguido las noticias en Europa, sobre todo en Francia, y esto está pasando en Francia. Déjeme ahí. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Hay elecciones el próximo abril, van a elegir a un nuevo presidente. Macron es el actual presidente y algo interesante de Francia es que hay varios candidatos de derecha, no solamente uno. Y uno que destaca mucho es este señor Eric Zemmour, que lo consideran de extrema derecha, pero a mí no me gusta calificarlos como de extrema derecha, sino para simplemente decir de derecha, porque a veces al decir de extrema derecha, pues se da a entender que los de derecha pues no son tan malos. Para mí este señor de la derecha tal vez tendrá características diferentes. Y para ir al punto sobre el racismo y discriminación en México, este señor, no sé qué tantas posibilidades, pero en los últimos días no resurgido, porque ya es un personaje conocido mediáticamente en Francia, pero abiertamente este político, comentarista, es racista. Abiertamente él no anda no se anda por las ramas, no es de forma sutil. De hecho, ha sido amonestado por sus comentarios en televisión, donde abiertamente discrimina en contra de los musulmanes en Europa. Tiene un eslogan o un libro, porque apenas lanzó su campaña, donde la reconquista de Francia, es decir, palabras que decía que no reconoce al Francia de hoy porque los inmigrantes son el problema, y tiene un discurso abiertamente anti-inmigrante, en específico de la fe religiosa de los musulmanes. En México obviamente no sucede algo así, pero Europa es solamente racista con un candidato racista así como este señor, ¿o qué creen que en México pueda pasar? ¿Llegaremos a tener a un candidato que sea abiertamente racista? Arturo, ¿hay racismo en México, discriminación? Pues hablando de esta situación que se da en Europa, con Víctor Orbán en Hungría, con Grecia, en Grecia con Amanecer Dorado, Marie Le Pen, y hablando aquí de gente como Constantino Canter, que por cierto ahora es candidato de Morena, un señor expriista, que en el estado de Chiapas, descendiente de finqueros alemanes, ese que decía que la vida de un pollo valía más que la vida de un indígena, y por ahí hay un rebote de audio, perdón. Claro que lo hay. Sí ha habido una situación que hemos estado abordando, es la situación que se ha dado en los estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde claramente hay una situación de discriminación en contra de las poblaciones indígenas, que incluso entre las mismas poblaciones llega a haber conflictos generados por estos señores finqueros de origen alemán o de origen francés,
situaciones con los migrantes, que ahora que está habiendo esta situación también con los migrantes, pues por ahí nos empiezan a salir los progresistas de ocasión, que nos salen con unas ideas racistas y muy extrañas, que también se daban cuando el exilio español llegó aquí, que por cierto, los exiliados españoles eran republicanos, y había un sector del PAN que se oponía a la migración de estos republicanos a México. Por supuesto que esto ha existido y existe en nuestro país, probablemente por las situaciones que se dé con los movimientos migratorios, ocurre en algún momento que haya un candidato que abiertamente lo pueda hacer. Yo menciono a Constantino Canter, ese señor, yo no sé cómo le dieron cabida en Morena, pero pues para aquellos que se acuerden del levantamiento de 1994 de los zapatistas, seguramente se han de acordar, Julio, y por supuesto que tenemos posibilidades y probabilidades de que por ahí nos salga un loquito. Mayra, ahora sí ya estás, se escucha mucho rebote y lo más probable es que venga de tu parte porque si no me equivoco no tienes audífono. ¿Me escuchas ya? Los escucho perfecto, mil disculpas, la tecnología y yo más no. Me regreso al tema de la calificación al gobierno, Mayra, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya son 3 años. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues más que una calificación, que por supuesto puedo dar el número, creo que el resumen de estos 3 años desemboca en una preocupación inmensa de lo que está pasando y de lo que puede pasar con un montón de rubros, no solo con los indicadores, sino con las perspectivas que hay de nuestras instituciones, de nuestra economía, de nuestra democracia, etcétera, ¿no? Yo creo que siendo lo más justa que pudiera ser, yo le daría al presidente un 5, porque desde luego está reprobado incluso en muchas de las expectativas que tenía la propia gente que estaba convencida de su proyecto, ¿no? Y eso me parece peor aún, porque quienes no confiábamos en él desde el principio, pues no estamos teniendo una verdadera sorpresa, aunque también nos sorprende, ¿no? No esperábamos que estuviéramos tan mal a estas alturas del sexenio. Sin embargo, creo que lo repruebo con un 5 porque está presionando a sus propias bases. Y le preguntaba a Laura, a Arturo y Eduardo, ¿cuál es la calificación que tú le darías al anterior gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, él ya como concluido, todavía el presidente López Obrador tiene 3 años para mostrarnos como la consolidación de su movimiento y hacia dónde nos quiere llevar. Peña Nieto no, Peña Nieto yo creo que pues fue un 3, cuando mucho, en términos de resultados, en términos y también se esperaba más o menos eso de él. No fue una gran sorpresa, pero nos dejó mucho peor de su propia expectativa, de la propia expectativa que teníamos de él, ¿no? Entonces, ahí van más o menos. Excelente. Y regresando al tema del racismo, discriminación, Eduardo, sobre lo mismo, sobre la discriminación, racismo en México, ¿tú has sido alguna vez discriminado en México? ¿Te has sentido discriminado alguna vez? Pues en México sí hay mucha discriminación, Julio. Es algo que ha tenido, ha estado aquí por muchos años y bueno, sí, en particular yo sí he enfrentado discriminación en algún restaurante de lujo. Sí, tú pides una mesa y no te la dan porque, pues obviamente te ven cómo vas vestido, en fin, hay una valoración visual de la persona y en eso pues, se percibe siempre se argumenta que está apartada o cualquier X, ¿no? Digamos, ese sería de los ejemplos más cotidianos que en cuanto a discriminación podemos enfrentar. Hay muchas otras acciones, pero sí, México y en todos los estratos se da la discriminación, ¿no? Hasta, digamos, en la gente de escasos recursos, el color de la piel le permite a alguien discriminar al vecino inclusive, ¿no? Entonces, sí es un problema muy, muy grave en México, y no se ve de una solución, digamos, en el corto plazo. Poco a poco se va a ir modificando, producto de la educación, de la cultura, pero sí nos falta un buen tramo por recorrer.
¿Tú ves las posibilidades, Eduardo, de que se dé un candidato, haya la posibilidad de que en México haya un candidato que sea abiertamente racista, como en el caso de Francia, como Eric Zemmour, o un derechista, como en el caso de Chile, el señor Katz, que es afín, abiertamente simpatiza con Vox? ¿Hay las posibilidades reales en México de que en el 2024 nos enfrentemos a un candidato de esas características? Pues aquí el que más se acerca es Cuadri, ¿no? Se acerca más a ese perfil, pero no creo que sea candidato presidencial. Y habrá algunos que quizá lo piensen, pero no lo van a practicar porque sería prácticamente descarrilar una candidatura, ¿no? Aquí en México un candidato con esas características, pues no va a ganar, ¿no? El país, el mosaico, que representa el país en cuanto a su población, no permite que un candidato de esas características tenga expectativas de triunfo, pero de que los hay, ¿no? Cuadri ha estado mucho encuadrándose en ese perfil últimamente. Laura Ramos, la misma pregunta, ¿ha sido discriminada? ¿Y cómo ves las posibilidades de un posible Bolsonaro mexicano? Bueno, pues creo que también tiene mucho que ver con la ideología como tal de derecha. En algún momento hace unos años yo estudié actuación y modelaje. Entonces empecé a buscar oportunidades en agencias y sí me llegaron a mandar algunos castings, pero recuerdo mucho, sobre todo uno, donde ni siquiera me dejaron hacer el casting porque el perfil que buscaron era latino internacional. Entonces, les pregunto, ¿no? O sea, ¿qué idea podrían tener de una persona con un perfil latino internacional, ¿no? Supongamos latinoamericano, ¿no? Podríamos pensar que es una persona, pues, con piel morena. Y no es así. Entonces, ni siquiera me dejaron hacer ese casting, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, o sea, la luz te da de muchas maneras, ¿no? Si me pongo así, pues me da de una forma, si me acerco más hacia el sol, mi piel se puede ver más clara, en fin, ¿no? Si me voy obviamente a un lugar más oscuro, cambia también el tono. Pero lejos de incluso hacer como ese tipo de maniobras como para lograr ver visualmente algo, el hecho de que de todas formas te pidan ser una persona de tez clara para poder estar en un anuncio que va a durar un mes o un anuncio que va a durar 14 segundos, híjole, a mí la verdad es que sí me desanimó muchísimo y a partir de ello fue que yo voté por completo como la opción de seguir intentando hacer castings y demás. Me dediqué completamente a otras cosas y pues ahora irónicamente también estoy como en ciertos reflectores, quizás no al frente como tal, pero pues sí tengo un espacio, ¿no? Y creo que quizás estas mismas plataformas también se han abierto a personas que teníamos ese sueño de quizás porque te gusta la moda, quizás porque te gusta la actuación, quizás porque te gusta cantar y el perfil que te pedían no era el que pues tú tenías como mexicano común, pues creo que ahora las redes sociales han abierto un poco esos espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos más citadinos, pero en casos como mencionaba Arturo, comunidades originarias, comunidades indígenas, cuando muchas veces, por ejemplo, piden dinero en la calle o estas fotografías, ¿no? Que a veces se veían como entre burla como los whitexicans, ¿no? O que fueron como un escándalo, no recuerdo qué campaña también fue así, que era, no recuerdo si estaban en San Miguel de Allende, un lugar así como pueblo mágico, y parte de la escena era una persona indígena vendiendo cosas, ¿no? Y, o sea, de repente era como, o sea, ¿por qué? ¿No? Y a veces ni siquiera los vemos, o sea, hay gente con sus bebés afuera del metro pidiendo dinero y tú ya ni siquiera los ves. Hubo algo que a mí sí me cimbró en algún momento cuando un discurso del presidente hablaba justamente de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, y de repente decían, oye, ¿y por qué en pleno Zócalo, en plena plancha, hay una manifestación? Porque a ellos no se les está escuchando. Y, o sea, son cosas que
puedes ver, pero andando en las calles, ¿no? Ahora, pues recién tuvieron una exposición. Recuerdo también a inicios del sexenio que también estaban haciendo manifestaciones porque no se les estaba permitiendo vender sus mercancías. Han pasado muchas cosas, ¿no? Que contradicen que este gobierno quiera ser incluyente con todas las comunidades y con todas las personas, ¿no? Y creo que también esa es como una falla del discurso y a la hora de la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, la misma jefa de gobierno en algún momento le dijo a Ernesto Ledesma que, por ejemplo, el plantón de Mary Sainz le daba mala imagen al Zócalo, cuando supuestamente el argumento que se le da a las policías para no detener feministas es que ella venía de la lucha social, ¿no? Entonces, creo que sí hay como este tipo de cosas que todos venimos cargando, o casi todos, desde muy pequeños, porque esta ideología creció en nosotros, ¿no? De que solamente hay un estereotipo de personas, un estereotipo de hombre, un estereotipo de mujer, y que todos tenemos que aspirar a hacer eso, y en este momento nos lo estamos cuestionando. Falta mucho, pero sí considero que precisamente todas estas cúpulas que han permeado esta filosofía y que la siguen y que la viven y la disfrutan, van a ser los que, no creo que en 2024, pero sí probablemente en algún futuro, como dicen, pues la historia es un péndulo, ¿no? Entonces, en algún momento quizás vamos a regresar ahí. Yo obviamente quisiera que no fuera así, pero así es la historia también, ¿no? Mayra Portillo ha sido discriminada. México es un país racista y hay las posibilidades de que un señor, el señor de Chile no es Kast, candidato de la derecha. Hay posibilidades de que México llegue a ganar o que sea un candidato con posibilidades estilo Bolsonaro, estilo señor Katz o el estilo del señor Zemmour en Francia. Pues ojalá que no. A mí sí me da mucho miedo porque parece ser como una reacción lógica cuando padecemos un gobierno mal llamado de izquierda o que tiene muchos rasgos de ultraderecha en su comportamiento, en su manera de llevar el país. Tendemos a caer en lo opuesto y a mí me da muchísimo miedo caer en la extrema derecha con un candidato, aunque lo veo muy difícil en México, a partir de esto que estamos viviendo, porque como decía Laura, y estoy bien de acuerdo con ella, hoy el diálogo, la conversación pública general es evidenciar todo esto, ¿no? Entonces, el mundo entero ya no tiene cabida para más Trumps o más Bolsonaros o gente que se siente superior genéticamente, pues ya cada vez tiene menos cabida en el mundo y en México más lentamente, pero también, desde luego que he sido discriminada, no suelo victimizarme mucho al respecto, pero soy morena y mi mamá está medio dividido, mi papá era rubio, mi mamá morena de mi color, y pues siempre había bromas racistas desde que yo era una niña en casa, porque solo uno de mis hermanos nació rubio y los otros dos somos morenos, entonces era muy común que papá dijera, sírvele de desayunar a tu hermano porque es el güero, ¿no? Pues, bromeando desde luego, pero pues cala, ¿no? Cala hasta los huesos la cuestión de los colores. Y recuerdo, por ejemplo, en alguna cena, porque ya ven ustedes que entre mujeres no nos haremos daño, pero podemos despedazarnos, recuerdo perfecto que a lo mejor era yo la única persona con tantito pigmento en la piel, ¿no? Y alguien dijo, una señora, que estábamos ahí cenando todos juntos, era una cena grande, comentó que mi esposo podía pasar por francés o italiano, mencionó así varias nacionalidades, por su color de piel y sus características físicas. Y dijo, en cambio, Mayra no, Mayra es claramente mexicana. Y no lo dijo, como un halago, que lo es, para mí es padrísimo ser mexicana y parecerlo, ¿no? Lo dijo para molestar, como con un dejo de discriminación. Y entonces me gustó mucho la oportunidad para decirle que si algo me gustaba de mí y estaba orgullosa era mi color de piel, que amaba ser un fenotipo mexicano claro y que estaba muy orgullosa de eso, ¿no? Que toda la vida me había ido muy bien en todos sitios, que no se preocupara por mí. Entonces sí tenemos esa tendencia en lo colectivo a poner demasiada atención
en los rasgos de una persona, en si parece de una nacionalidad o de otra, y muy poco a su voz, muy poco a lo que puede aportar, ¿no? Y sí creo que está cambiando, como dice Laura, pero somos un país ultra racista y ultra clasista de origen. Arturo, ha sido discriminado y si somos un país, creo que coinciden todos, y aquí, ¿cómo podríamos explicar que somos un país racista? Creo que no es un secreto, creo que hay que decirlo. ¿Cómo se lee que a pesar de que somos un país racista, un candidato que es abiertamente racista no tiene posibilidades hoy día? No significa que no vaya a pasar. ¿Cómo puedes explicar eso, Arturo? Pero, ¿para qué quieren un candidato racista si tienes un poder judicial y fiscalías que durante muchísimos años han metido a la cárcel a todas las comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, gente pobre, que no tiene la capacidad económica de defenderse? ¿Acaso no es suficiente ejemplo de racismo? Tenemos a Kenny Hernández Montalbán, una activista y defensora de derechos humanos del estado de Guerrero, y es una indígena musga, está en la cárcel. Vamos a compararlo con Paulo Díez Gargari, este abogado, que por cierto tienen la misma situación de conflicto con autoridades del Estado de México. Uno es un hombre blanco privilegiado, fue candidato del PAN, Kenny Hernández de una comunidad amuzga indígena. ¿Para qué queremos un candidato si tenemos un poder judicial a nivel federal y de los estados que sigue estando conformado por la gente de gobiernos priistas y panistas? Está intocado, está intacto ese mecanismo discriminador que mete a la cárcel a la gente pobre por su color de piel, por cómo te ves, por cómo te vistes. No necesitas un candidato para eso. Ya tenemos a uno de los poderes y a su independiente fiscalía que hacen eso desde hace muchísimo tiempo. Otra que decía Laura Ramos de Mary Sainz, a Mary Sainz, ¿por qué la ven mal? ¿Por su color de piel? ¿Porque es una mujer del estado de Tamaulipas? ¿Por qué? Porque además de discriminación y de racismo en contra de las mujeres, todavía es más fuerte este tipo de situaciones en cuanto a las defensoras o activistas o feministas. Entonces no necesitamos un candidato, tenemos a uno de los poderes que abiertamente actúa de manera racista y discriminadora. ¿Tienes dinero o no tienes dinero? ¿Tu color de piel te lo permite o no? Nada más échenle ojo, ahora que volvió a salir también, está no es la segunda parte de presunto culpable, pero está algo que se llama duda razonable. Nada más échenle ojo para que vean ahí en Tabasco quiénes son las personas que se encuentran en prisión acusadas de delitos que no cometieron. No es suficiente discriminación que uno de los poderes así lo ejerza, y que bueno, pues los otros poderes también le colaboran, ¿no? Pero bueno, yo diría eso, no, yo no me he sentido discriminado porque vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con privilegios y la indefensión de muchísimas personas en este país. No necesitas candidatos, lo vivimos todos los días en todo el país, Julio. Y ahora el tema de la sucesión presidencial. Todavía faltan 3 años, pero ya hay muchas encuestas. 2 encuestas recientes, una de Reforma, donde pone a Morena arriba, pero ahí con la situación de un candidato no muy conocido, pero que estaría en posibilidades. Me refiero a Colosio Riojas, y la encuesta del Financiero. Creo que en ambos escenarios Morena gana, ya sea con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard. Eduardo, Colosio Riojas es el candidato que puede derrocar, y aquí tomando con precaución la encuesta, pero vamos a suponer que está correcta la encuesta, Colosio sería el candidato que va a unir a todos los partidos de oposición y sería el candidato que puede derrotar a la candidata o al candidato del oficialismo de Morena. No, Julio, Colosio es coyuntural. Ahorita para una encuesta pues usaron aquí el nombre de Colosio para posicionarlo, pero así como apareció, pues va a desaparecer, ¿no? Hay otros candidatos en los diferentes partidos con mayor trayectoria, aunque no coincidamos con ellos, pues tienen ascendencia sobre sus propios partidos y son los que van a disputar la candidatura, ¿no? Incluso pues eventualmente un desprendimiento de Morena puede ser mejor candidato para la oposición que el propio
Colosio, ¿no? Digo, a menos que Colosio empezara a despuntar por alguna por alguna serie de acciones importantes que hoy no tiene, pues no es, de momento es una mala broma el asunto de Colosio. Laura, ¿cómo ves? Colosio es el candidato que va a unificar a la oposición y derrotar al gobierno, al partido en el gobierno. Pues a mí más que preocuparme Colosio, me preocuparía Samuel García. Como creo que ya les había comentado en una ocasión anterior, pues justamente Samuel iba en los últimos lugares de las encuestas y pum, de repente ahora es el nuevo gobernador y al parecer pues, aún no hay escándalos, ¿no? Entonces quizás pudiera dar por ahí la sorpresa a Samuel para ser un candidato fuerte, pero no creo y espero tampoco que no llegue a la presidencia. Entonces, creo que la oposición sí tiene mucho déficit de personajes, o sea, tiene muchos personajes en sus filas, pero así que tú digas, uy, alguien con mucha simpatía, con mucho liderazgo, pues creo que tampoco. Y aparte, entre más nos acerquemos para allá, va a estar bueno cómo se van despedazando también entre ellos, ¿no? Creo que hay un desgaste también de este lado entre los grupos que apoyan a unos, que apoyan a otros, pero pues también la oposición se va a ir frotando las manos para ver finalmente a quién van a decidir, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de Lorenzo Córdoba, ¿no? Entonces, no creo que quizás ha de ser como algún experimento por ahí para ver qué tal, qué dice la gente, pero así como dice Eduardo, yo no creo que sea Colosio, creo que va a desaparecer en algún momento y creo que va a ser pronto, entonces pues esperemos todavía a ver. Mayra Portillo, ¿ves a Colosio como el personaje que puede derrotar a Morena? No, de ninguna manera. No tengo grandes elementos en su contra. De hecho, no conozco a Luis Donaldo Colosio hijo. No sé de sus ideas, no sé dónde situarlo, qué opina de derechos humanos, en fin. Sin embargo, me parece como que se repite un poco la figura de Anaya. Son un poco el perfil, así, a golpe de vista me parece como un poco lo mismo, con la diferencia de que Anaya era alguien sumamente preparado, ¿no? Sin un carisma, sin conectar con absolutamente nadie, pero era pues alguien técnicamente preparado. Tengo un cierto prejuicio contra los apellidos de siempre en la política. No me gusta ver, todos lo sabemos, ¿no? Hijos de políticos en las cámaras, hijos de políticos como gobernadores, los Yunes dominan Veracruz, en presidencias municipales, la gubernatura en 2 ocasiones, como que es un vicio muy mexicano, el extender un apellido y estirar para que ocupe todos los cargos públicos que sea posible por generaciones, ¿no? Esta tendencia a mí no me gusta. Estoy de acuerdo con Laura en que la oposición no tiene una figura como esto que enfrentamos, ¿no? Contra el llamado carisma del presidente que tenía un peculiar estilo para comunicarse con la gente. No hay un símil en la oposición, lo cual no me parece que sea del todo malo, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? No creo que Colosio, quedan 3 años, la oposición no consigue organizarse, pero yo confío en que el sentido común lleve a alguien con criterio, con cerebro y con una propuesta auténtica a representar a la oposición, ¿no? Lo necesita. Arturo Lechuga, ¿ves posibilidades a Colosio? O además de Colosio, hay un personaje que tú ves hoy día que puede unificar a todos los partidos de oposición en contra de la candidata o candidato de Morena y sus aliados. El señor que lo podía hacer se murió en un helicópterazo, Julio, y era el esposo de la gobernadora de Puebla. De ahí en fuera, ¿quién? Ni Javier Corral le anda haciendo hits al presidente, pero bueno, de ahí en fuera no tienen ni la posibilidad, ni Samuel García, ni este señor Luis Donaldo Colosio Riojas, es muy difícil, van a tener que ir además con el operador político más hábil de este país, que es el presidente. Para eso se trajo a Dan Augusto, a la Secretaría de Gobernación, para él poder operar libremente, sin violar obviamente ninguna ley electoral, pero por parte de la oposición no hay nadie, Julio. ¿Quién va a poner, a quién va a sacar el PRI?
¿A quién va a sacar el PAN? ¿A quién va a sacar? Bueno, Movimiento Ciudadano ni siquiera va a ir en alianza con ellos. ¿Quién va a sacar una figura de unidad? Ya hasta estaban pensando hacer esto de una alianza, ¿no? Entre PRI y PAN, PRD, lo que resta del PRD. No hay figura. Pues esta elección no la pierde Morena en la presidencial. Al que venga, quién sabe cómo le vaya a ir, pero de que vaya a haber una figura poderosa, fuerte, inatacable de la oposición, ¿quién que tenga la suficiente simpatía o cariño que tiene el presidente, que va a ser el máximo operador para la sucesión? De acuerdo a esta encuesta del Financiero, si las elecciones fueran hoy día, Morena y sus aliados se llevaría el 51%, la supuesta alianza PAN-PRI-PRD el 38%, el partido Movimiento Ciudadano el 7%. Ustedes a 3 años confían o ven que Morena continuará con su proyecto, es decir, la oposición no va a ganar de acuerdo a esta encuesta, pero de acuerdo a su punto de vista, realmente la oposición no tiene posibilidades de ganar, ya sea unida los 4 partidos o en 2 formas, que el PRIAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Laura, por favor. Sí, yo supongo que Latinos tendría que sacar absolutamente todo lo que tenga ahí guardado para disminuir o mermar un poco la aprobación que se tiene de este gobierno en general. Entonces, si eso no ocurrió en las elecciones y esta investigación de la fábrica de chocolates tampoco salió como esperaban, la verdad es que sí lo veo muy, muy, muy difícil que este gobierno vaya hacia abajo en cuanto a aprobación y en cuanto a la esperanza para continuar. Entonces, yo creo que no veo como algún obstáculo para que no permanezca esta pues transición, ¿no? Eduardo, por favor, por ahí se fue. Ya nos dejaron solos. Bueno, vamos a ver. Adelante, Mayra, dale. Fíjate que esto que comenta Laura, perdón Eduardo, te volé tu lugar, ahorita te lo regreso. Esto que comenta Laura, a mí es una de las cosas que como que potencia la angustia de la que les hablaba al principio, porque no puedo entender haber visto a los hermanos del presidente, a Eva Cadena, al entonces segundo de bordo que era Bejarano, toda esta gente con las manos llenas de dinero incómodo, en sobres, con ligas, en maletas, depósitos del que hoy es su secretario particular, de la que es su tesorera de la presidencia o oficial mayor, como se diga. Todas estas evidencias que giran en torno al presidente y que lo sigan, o sea, que estén como orgullosos de su popularidad, es algo que no logro comprender. O sea, más allá de si me cae bien o me cae mal, de si soy compatible con lo que él dice creer, ¿no? Pero que no lo pone en práctica. Un poco lo que decíamos, siempre he hablado de primero a los pobres y lo vemos pues dejando sin carrito a los vendedores ambulantes, tirándole a vendedores indígenas ambulantes su mercancía o llevándosela. Ese no es el trato que él prometió para la gente pobre. Pero con todo y esto, su popularidad y los veo hablando de la sucesión presidencial hasta con un poco de orgullo, ¿no? De decir, no hay quien. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa tanto que no haya alguien más mesurado en cuanto a, y más técnico en cuanto a tomar las riendas y el rumbo del país, como las cosas que hace el presidente, pero mucho más me preocupa que una con la gente. O sea, ¿por qué no permea toda esa evidencia? O sea, de verdad necesitamos más videos de Látimos o de Carmen Aristegui o de quien lo quiera poner para darnos cuenta de en manos de quién estamos y lo equivocado que está el rumbo llamado izquierda en nuestro país. Yo creo que no. Eduardo, sobre el mismo tema, posibilidades de que la oposición unificada ganen o de plano no hay posibilidades. ¿Qué opinas, Eduardo? Pues está muy difícil, ¿no?
que la oposición pueda salir con éxito, digamos que los números le alcanzan a Morena, a la 4T le alcanzan los números hasta ahorita para refrendar un sexenio más. Y bueno, pues también tiene que ver con con ciclos políticos, ¿no? Más o menos podemos tener de referencia el del PAN, Vicente Fox, y luego refrendó Calderón. Peña Nieto tiró a la basura todo por la descomunal, el descomunal desvío de recursos, entonces no dio oportunidad a que le refrendaran. Morena parece que la 4T tiene otra oportunidad, tendrá otra oportunidad de hacer cosas mejores, ya quizá en un escenario mejor, entonces se ve muy difícil. Pero bueno, la política siempre es incierta, ¿no? Si ocurriera un error con la suficiente magnitud para desacreditar al gobierno, bueno, pues entonces pues a pesar de la corrupción que prevalece, digo, no es de la misma dimensión que se ha practicado en otros años, pero de que hay corrupción, bueno, pues ahí está. Hay gente que está fallando mucho y que puede afectar el proyecto de Morena, pero hasta ahorita va bien, ¿no? Va adelante y con dos candidatos que también están bien posicionados en el espectro, ¿no? Entonces, pues la tiene muy difícil la oposición. Me preguntar ya finalmente para despedirme o despedirlos, ¿por qué es tan popular el presidente Andrés Manuel López Obrador? Si ustedes abren, leen un periódico, si ponen la radio, si prenden la tele, desde mi punto de vista no había visto tanta crítica como la que hoy hay al actual presidente. Si uno se revisa el pasado sexenio de Peña Nieto, el de Calderón, el de Vicente Fox, los medios tendían a estar pues siendo oficialistas. Perdón, ya sabemos que había mucho dinero. En este sexenio, pues prácticamente críticas en todos los lados, no hablo de las redes sociales, pero en todos lados, periódico, radio, comentaristas, dándole todos los días al presidente. Porque a pesar de eso, el presidente es muy, pero muy popular. ¿Significa que pues algo está haciendo bien o de plano la gente ya ignora por total a todos estos medios tradicionales? Arturo. Pues nada más ha recorrido el país completo el presidente, ¿no? Ha tejido las alianzas con los operadores políticos necesarios, la gente lo conoce, lo han visto caminar junto con ellos, ha hecho una labor muy importante desde que, bueno, yo lo podría considerar desde que se hizo presidente del partido, que fue cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó aquí en la Ciudad de México, conocido por su honestidad, hasta con los priistas que decían, el día que hay que mandar dinero en efectivo, ahí en Tabasco, mandaban con Andrés Manuel, porque sabían que iba a llegar el dinero. Entonces, obviamente tiene una trayectoria donde no hay excesos, donde no hay lujos, donde no hay estas situaciones que otros políticos sí tienen en sus vidas, ¿no? O sea, no podemos comparar a este presidente con los excesos de Enrique Peña Nieto, las locuras de Felipe Calderón, no tiene supermansiones como Manuel Bartlett, ay, perdón, es que ese es del actual gobierno, pero está con el presidente. Bueno, tiene un ejemplo que no tienen otros señores y que además pone la vara muy alta para el presidente que venga. Por eso es querido, porque además habla pues como lo que es, como una persona tabasqueña, ¿no? Tiene ese acento por el cual le hacían burla, es cercano a la gente, sabe leer a la gente, sabe manejar los momentos políticos, se gana la simpatía de muchas personas, bueno, también la enemistad de muchos grupos, pero hasta de los empresarios grandes. Ahí tiene a Germán Larrea, a Ricardo Salinas Pliego, a Carlos Slim. Entonces, pues tiene todo a su favor, sabe cómo manejar la cuestión política, es un operador político excelente el presidente. Habrá otras cosas que criticarle, pero en ese aspecto hay que reconocerle por qué tiene esa popularidad. Por eso digo, el que venga de Morena, quién sabe cómo la vaya a tener. El presidente se va a ir bien tranquilo y bien querido a su casa cuando termine su sexenio, Julio. Ya se nos desapareció Julio. Eduardo, la misma pregunta, por favor. Pues coincido en buena medida con lo que ha dicho Arturo. Solo agregaría que bueno, pues los estudiosos del liderazgo apuntan a que
parte del liderazgo de de liderazgo carismático y populista es la forma en que conecta con la gente, un líder. Entonces le está hablando permanentemente el presidente a la base social. En México hay 60 millones de pobres. Es un reto pues que tiene que enfrentar López Obrador. Y bueno, pues quiere, si no, de no haber sido por la pandemia, quizá ahorita estaría presentando mejores resultados que afianzarían todavía más el tipo de su liderazgo, ¿no? Entonces tiene un reto, pero tiene un vínculo sólido con la mayoría de los mexicanos, ¿no? Mayra Portillo, lo mismo. Ahí les voy. Fíjate que respecto a lo que decía Arturo, de que es un operador político, obviamente lo es. Por eso llegó finalmente, después de 18 años, llegó a la presidencia. Por supuesto que tiene a empresarios, grandes empresarios en México a su favor, porque hay negocio. Ahí está Salinas Pliego con su Banco Azteca. Perdón, pero pues a mí también me caería muy bien el presidente si me dio un negocito de esa magnitud, lo mismo con el ingeniero Slim, etcétera, ¿no? Creo que el presidente es popular por muchas razones. Por las razones que ustedes mencionan, creo que llegó a la presidencia, porque supo cómo, ¿no? Supo hablar de las bases, a los que son muchísimos más mexicanos que los que eran el círculo rojo tradicional. Sin embargo, a esa gente creo que es a quien más le falló, pero está haciendo llover dinero en efectivo a los hogares mexicanos, que yo no tengo ningún problema con eso, me parece muy justo, pero creo que también ahí hay una fuga muy importante porque son programas sumamente opacos. El presidente no rinde cuentas, al presidente le molesta que le pidan cuentas, y eso me parece que pues también habla mal de él, ¿no? Y sin embargo, cuando se vaya Andrés Manuel, yo no veo, nadie de Morena que tenga una mínima estatura, aunque sea imaginaria, para ocupar la presidencia, porque pues Claudia es una persona sumamente gris. Ebrard, pues me parece que también tiene lo suyo con sus antecedentes, ¿no? Monreal, Noroña, Santo Cristo, ¿no? O sea, prefiero lidiar con Andrés Manuel como operador político que con uno de sus discípulos, ¿no? Sin embargo, creo que la popularidad se explica así. El presidente sabe dónde poner los dineros en lo oscurito, perdón. El presidente hace llover dinero en efectivo y el presidente no rinde cuentas, le importa un pepino, inventa frases simpáticas y chuscas y con eso sale al paso. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene al presidente siendo popular, ¿no? No puedo explicarlo de otra manera. Dinero. Laura, la misma pregunta. Yo también creo que santo que no es visto no es adorado. Entonces, como bien decía Arturo, el presidente va a lugares que no sé en cuántos presidentes no habían pisado algunos lugares, y pues además también lo ven todos los días en la mañanera, ¿no? Entonces, además también, por ejemplo, pues sí, Mayra también dijo algo muy importante, este vínculo con grandes empresarios. La verdad es que también, por ejemplo, la relación con Televisa es sumamente importante, ¿no? Televisa sigue siendo los primeros lugares de publicidad oficial, ¿no? Y creo que esta línea de que no lo ataquen tanto, pues también influye de alguna manera en toda la gente que lo ve, porque la gente pues quizás ahora ya no ve tanto Televisa, sino quizás Facebook o TikTok, no sé, ¿no? Pero ya se había construido toda esta infraestructura, por ejemplo, para que Televisa pudiera operar a sus anchas, ¿no? Entonces creo que estas alianzas con Televisa, con TV Azteca, para influir también en la gente, creo que también le ha sido muy importante al presidente, ¿no? Y sí, la verdad es que tan es así que Televisa se salvó de la quiebra. Teletón ahora es parte también muy importante para el gobierno, no se lo dejó nada más a Televisa, ¿no? Entonces, creo que también eso ha sido como muy importante para la opinión que pueda llegar a tener la gente, ¿no? Creo que, pues sí, los medios de comunicación siempre vamos a ser sumamente esenciales en la opinión pública. Quizás uno de los escándalos más fuertes que se destapó precisamente es el daño que hace el oficialismo, el daño que ha hecho la publicidad oficial.
Y creo que en ese sentido la gente ha intentado buscar medios independientes, ¿no? O los medios quizás que pues de alguna manera sí le van a decir lo que quiere escuchar, ya sea para bien o para mal, ¿no? Pero pues ya es entrar como en otras cuestiones y otros temas. Finalmente, ¿con qué se despiden Arturo, Eduardo, Laura y Mayra? ¿Con qué te despides, Arturo? Como siempre, haciendo enojar a la bola de focas, porque yo les diría que ni siquiera son de izquierda. El día que conozcan la lucha de izquierda no van a andar discriminando, ni van a andar haciendo sus circos como lo han hecho, porque antes votaban por Vicente Fox, por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto, y ahora se visten de obradoristas. Yo les voy a decir, nada más vayan a ver a Tamaulipas, que está Maqui Ortiz, que recientemente salió del PAN, y ya la están candidateando para Morena en Tamaulipas, o el cuñado del gobernador, José Ramón López Leal, que era el superdelegado en Tamaulipas, es el cuñado del gobernador panista. Entonces ya sabes que me gusta hacerlos enojar. Yo les voy a decir lo siguiente: no que iban a acabar con Televisa y con TV Azteca, señores obradoristas que se envuelven en la bandera que no les pertenece, pero que les queda muy bien. Ahí está la ley Chayote, sigue viva, señores, y en esa situación, para que se sigan enojando, les vamos a decir a los que sí hemos sido de la lucha de izquierda, que aunque se pinten ustedes o se traten de pintar de guinda, ustedes nunca van a ser de izquierda porque son racistas, dicen la palabra feminazi, le dicen a las mujeres de cosas, le dicen a los indígenas de cosas, a los migrantes los ofenden. Entonces, señores, aunque se traten de disfrazar de progresistas, no lo son. Ustedes votaban por el PAN y por el PRI, nada más que ahora pudieron brincar. Les mando muchos saludos y yo con esto cierro. Eduardo, por favor, comentario final. Pues yo aprovecho estos segundos, Julio, para un deseo, ya que estamos en épocas decembrinas, pues ojalá corran por fin a Gers Manero, ¿no? Le haría mucho bien a México que lo corrieran, y también pues la 4T se vería beneficiada si por fin corren a una persona inepta, impresentable. Eso sería, Julio, gracias. Laura, finalmente, ¿con qué cierras? Pues sí, también creo que una de las grandes deudas sigue siendo pues la justicia, los derechos humanos, el poder judicial en general, ¿no? La fiscalía. Entonces, creo que sería bueno ir, como decía Mayra, también siendo coherentes con lo que uno dice, hace, piensa y emana en cuanto a su ideología, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, esta salida repentina de Santiago Nieto por lo que hizo, sí, violó uno de los estatutos por los que ya habíamos visto que algunos también ya habían salido. Sin embargo, si a esas vamos, pues creo que también el fiscal ya, o sea, con este escándalo de su familia era para que en cuanto hubiera salido público, pues él ya se hubiera ido, pero no es así, ¿no? O sea, siguen pasando los días, siguen pasando los meses, siguen ahora acumulando escándalos y de repente ahora recularon. Entonces, no sé, me podría incluso poner a pensar si realmente este gobierno o alguien en específico le debe algo al fiscal, porque pues él, así como algunos otros, han podido pasar sobre los escándalos y pues parecen ser intocables, ¿no? A pesar de que su trabajo haya sido sea gris y pues básicamente inexistente, ¿no? Entonces, pues creo que ese sería mi comentario final. Y bueno, pues también aprovecho el comercial. Mañana en mi cuenta de TikTok, el recuento 2, a partir de las 11 de la mañana voy a hacer un maratón sobre el caso de Israel Vallarta, porque ya se cumplen 16 años de esta injusticia, de este montaje. Entonces, pues aquí ya había hecho un resumen de un ratito, pero pues sí, hay mucho que decir. Entonces, pues ojalá, si les interesa, pues me puedan ver por allá. Muchas gracias. ¿Cuál es tu cuenta o tu canal de TikTok? @elrecuento2. @elrecuento2. Ahí está el comercial. Y finalmente, Mayra, ¿con qué te gustaría despedirte? Pues yo creo que me gustaría aprovechar tu audiencia para decirles, ¿no? A mí me parece que los ciudadanos mexicanos tenemos que madurar en muchos aspectos, porque no estamos haciendo un buen trabajo de exigencia y de vigilancia de nuestros gobiernos todos. Me parece que si eres así muy de izquierda, de hueso colorado, revisa los valores de izquierda, revisa en la teoría lo que debe conformar una izquierda saludable y crúzalo, correlaciónalo con lo que está pasando para que tú me digas si esto te parece correcto y justo y te representa.
Si no eres de izquierda y eres de cualquier otro espectro, de cualquier otra posición en el espectro político, revisa los resultados. No te dejes llevar por un nombre resonante, por una sonrisa. Tenemos que averiguar quiénes son nuestros candidatos, cuáles son sus propuestas, porque todo es una cancioncita, todo es frases hechas de lugares comunes y tenemos que exigir más, tenemos que ponernos truchas porque el país está muy mal desde hace tiempo, pero hoy estamos en una crisis muy especial y necesitamos crecer como ciudadanía. En lugar de estarnos peleando por políticos que ni nos topan, vigilémoslos por el que votamos, al que odiamos, al que nos cae súper bien. Tenemos que ser más críticos y más dinámicos, más participativos como ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Arturo, Eduardo, Laura, Mayra, y si tienen tiempo la invitación está abierta para la próxima semana, martes a las 3:15 de la tarde. Si tiene tiempo, ahí me avisan la invitación, ahí está. Gracias, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Julio. Hasta luego. Gracias a Eduardo, Laura, Mayra y Arturo, muchísimas gracias.